dice, los tanques de almacenamiento son estructuras civiles destinadas al almacenamiento de agua. Tienen como función mantener un volumen adicional como reserva y garantizar las presiones de servicio en la red de distribución para satisfacer la demanda de agua, ¿no? Las generalidades. Los tanques de almacenamiento deben cumplir los siguientes propósitos fundamentales, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Los tanques de almacenamiento deben cumplir los siguientes propósitos fundamentales. En primer lugar, suministrar agua potable a la red en la cantidad y calidad necesarias. Almacenar suficiente agua para atender situaciones de emergencia, tales como incendios en cualquier punto del sistema, interrupciones por daños de tuberías de aducción o de estaciones de bombeo. Compensar las variaciones de los consumos que se producen durante el día y mantener presiones de servicio adecuadas en la red de distribución. Ya entonces son las funciones que debe cumplir un tanque de almacenamiento. Bien, tipos de tanques de almacenamiento. Considerando la ubicación sobre el terreno, tenemos tanques superficiales, dice, se asientan directamente sobre el terreno. Pueden ser superficiales o semi-enterrados, dependiendo de las condiciones del terreno y su forma constructiva, ¿no? Deben ser utilizados cuando la topografía del terreno permita una ubicación tal que garantice la presión mínima en todos los puntos de la red de distribución. Los tanques superficiales pueden construirse en hormigón armado, hormigón simple, hormigón ciclópeo, ferrocemento, mampostería y otros materiales, ¿no? Pero principalmente se construyen en hormigón armado. Luego tenemos los tanques elevados. Se encuentran por encima del nivel del terreno natural y están soportados por una estructura, por una estructura especial. La altura a la cual se encuentra el tanque elevado debe ser tal que garantice la presión mínima en el punto más desfavorable de la red de distribución, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 9. Los tanques elevados pueden construirse de acero, de hormigón armado, pretensado y otros. Básicamente se utiliza el hormigón armado y como también el acero. Bien, aquí yo les voy a mostrar las estructuras estas de los tanques, ¿no? Ahí tenemos tanques de almacenamiento de agua potable y ahí tenemos, fíjense, estas son las estructuras a las que hago referencia. Este es, por ejemplo, un tanque elevado. Este es el tanque. El tanque es este depósito. Está sobre una torre, fíjense, una torre, una estructura de hormigón, y aquí está el depósito, lleno con agua, ¿no? Y el agua es la que van a consumir los habitantes de acá. A eso se refiere. Ahí tenemos un tanque de Saguapac, por ejemplo. Está en las mismas oficinas de Saguapac, ¿no es cierto? Ahí está. Fíjense, es un tanque elevado. Y esta sería la torre. La estructura de sostenimiento es una torre. Ahí tenemos otro tanque de Saguapac. Si ustedes nos recuerdan, se encuentra en el Cuarto Anillo y Avenida Paraguay. Ahí se encuentra Saguapac, ¿no? Y así entonces este es un tanque elevado también. Tanque elevado. Este también es otro tanque elevado en Estados Unidos o en el Canadá, ¿no? Y así, bien.
Y los otros tanques que están construidos sobre el terreno, los tanques superficiales, acá les voy a mostrar. Estos son tanques superficiales. Son tanques metálicos de acero, fíjense, pero están construidos sobre el terreno, directamente sobre el terreno. Aquí tenemos otro, miren. Este es un tanque sobre el terreno también, ¿no? Tanque de hormigón. Ahí tenemos otro tanque. Y es el tanque de hormigón también. Superficial. Ahí está. Un tanque superficial también. ¿No es cierto? Eso es otro tanque superficial. Ahí está otro tanque superficial. ¿Ya? Ahí está. Ahí tenemos este es un tanque de almacenamiento de un sistema de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Sucre. Otro sistema de abastecimiento. Fíjense, así son los tanques superficiales, construidos sobre el terreno. Todas estas imágenes para que ustedes se den cuenta y sepan de qué estamos hablando. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? Ahora hablamos de la información necesaria para el diseño de los tanques de almacenamiento. La elaboración del proyecto de tanques de almacenamiento requiere disponer de la siguiente información, dice. Primero, la concepción básica del sistema de abastecimiento de agua, la reserva total necesaria para cada zona, la localización en el plano, el número de unidades, la cota de los niveles de agua, el estudio de suelos del área de emplazamiento. El estudio de suelos es para saber si el suelo puede resistir el peso de esa estructura, ¿ya? La capacidad del tanque de almacenamiento. Ahora, esto sí es muy importante, ¿no? Capacidad del tanque de almacenamiento. La capacidad del tanque de almacenamiento debe ser igual, dice, al volumen que resulte mayor de las siguientes consideraciones. En primer lugar, tenemos que comparar el volumen de regulación con el volumen contra incendios y a su vez con el volumen de reserva. Enseguida vamos a definir cada uno de estos volúmenes. Dice, el volumen de regulación, ¿a qué se refiere? El volumen de regulación debe ser suficiente para compensar las variaciones de caudal que se presenten entre el caudal de alimentación y el caudal de consumo en cada instante. En cada instante. El volumen necesario de regulación debe ser determinado por métodos analíticos o gráficos en base a las curvas de demandas propias de cada población o zona abastecida y a las curvas de suministro de agua. El cálculo del volumen puede ser realizado de dos formas. Curvas de consumo, en la que se toma en cuenta la curva de variaciones horarias a la demanda. En el día de máximo consumo, la curva de consumos acumulados y el tipo de sistema, sea por gravedad o por bombeo. Bien, a falta de información se puede considerar la curva de consumos de otra población de características similares, pero en realidad eso tampoco es fácil de conseguir. Entonces, recurrimos a los coeficientes empíricos. Para sistemas por gravedad, el volumen del tanque de regulación debe estar entre el 15%
a 30% del consumo máximo diario. ¿Ya? El consumo máximo diario, es decir, estamos relacionando con el caudal máximo diario. ¿Cierto? Para sistemas por bombeo, el volumen del tanque de regulación debe estar entre el 15 al 25% del consumo máximo diario. Dependiendo del número y duración de las horas de bombeo, así como de los horarios en los que se realicen dichos bombeos. Para cualquiera de los casos, el volumen debe ser determinado utilizando la siguiente fórmula. Ahí tenemos. Volumen de regulación igual. El coeficiente C empírico por el caudal máximo diario, multiplicado por el tiempo T. P sub N, volumen de regulación en metros cúbicos, C, coeficiente de regulación. Para sistemas por gravedad es de 0,15 a 0,30. Para sistemas por bombeo de 0,15 a 0,25. Q máximo diario es el caudal máximo diario en metros cúbicos por día. T, el tiempo en días. Y se asume un día como mínimo. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace este cálculo. Ahí tenemos, bueno, vamos a ver, los tanques de almacenamiento. Y aquí les voy a mostrar cómo realizamos el cálculo del volumen de regulación. Dice, ejemplo del cálculo de la capacidad del tanque de almacenamiento. Determinar el volumen necesario del tanque de almacenamiento para un sistema de abastecimiento de agua potable cuyos caudales de diseño son los siguientes. El caudal medio diario, 5 litros por segundo. Caudal máximo diario, 7,5. Caudal máximo horario, 15 litros por segundo. ¿Ya? Entonces ya están definidos, ¿no?, los caudales de diseño. Y ahora el siguiente paso, determinar, una vez que hemos determinado el volumen del tanque de almacenamiento, ahora ya nos piden determinar las dimensiones que puede tener ese tanque de almacenamiento. ¿Ya? Ok, volumen de regulación, dice. De acuerdo a la norma, el volumen de regulación se calcula con esta fórmula. C por el caudal máximo diario multiplicado por T, el tiempo. Y ahí ya hemos dicho las unidades, ¿no? Caudal máximo diario en metros cúbicos por día. T, tiempo en días. Y T se toma un día como mínimo. Entonces, hemos dicho que el caudal máximo diario es 7,5 litros por segundo. 7,5 por 86.400 segundos que tiene un día, y un metro cúbico que tiene 1.000 litros, hacemos esta transformación y obtenemos 648 metros cúbicos por día. Sería el consumo máximo diario. Es equivalente al consumo máximo diario para esa población, ¿no? 7,5 por 86.400 segundos sería ¿cuántos litros por día? A esos litros por día lo estamos dividiendo entre 1.000 para transformarlo en metro cúbico. Eso es, ¿ya? Metros cúbicos por día. A ver, analicen ustedes esta formulita, interprétenla, por favor, ¿ya? Estos cálculos que hemos hecho acá. Es solo otra transformación de unidades. De litros por segundo lo hemos transformado a metros cúbicos por día. ¿Ya? Eso es lo único que se ha hecho. Bien, entonces, esto está claro. Y ahora tenemos que adoptar el valor de C.
se dice que va desde 0,15 a 0,30. Sistemas por gravedad. El que vamos a tomar es un sistema por gravedad. Volumen de regulación. Entonces, fíjense, sería 0,25 por 648 metros cúbicos por día, y el tiempo T que estamos tomando es un día. Entonces ahí, y nos da, haciendo la multiplicación, 162 metros cúbicos. Fíjense que aquí, día con día se va y nos queda solo metros cúbicos. Entonces, el volumen de regulación es de 162 metros cúbicos. Es decir, es un volumen que debe tener el tanque necesariamente para compensar la diferencia que hay entre el caudal de entrada con el caudal de salida del tanque. ¿Ya? Bien, luego hablamos del volumen contra incendio. Volumen contra incendios. Este volumen está destinado a garantizar un abastecimiento de emergencia para combatir incendios. El volumen destinado para combatir incendios debe ser establecido de acuerdo con la entidad que tiene a su cargo la mitigación de incendios, atendiendo las condiciones de capacidad económica, las condiciones disponibles de protección contra incendios y las necesidades de esa protección. El volumen contra incendios debe ser determinado en función de la importancia, densidad de la zona a servir y tiempo de duración del incendio. Se debe considerar los siguientes casos. Para zonas con densidades poblacionales menores a 100 habitantes por hectárea, considerar un caudal contra incendios QSUBI en la red de distribución de 10 litros por segundo. Este es un caudal muy grande, ¿no? Es importante. Para zonas con densidades poblacionales entre 100 a 300 habitantes por hectárea, considerar 16 litros por segundo para caudal contra incendio. Para zonas con densidades poblacionales mayores a 300 habitantes por hectárea, considerar un caudal de 32 litros por segundo. Contra incendio, el caudal contra incendio, 32 litros por segundo. Es un caudal, pero muy, muy grande. En realidad, digamos, esta primera categoría se podría adoptar, no precisamente para poblaciones pequeñas, digamos, como tal vez Paurito, qué sé yo, poblaciones pequeñas, así. Para zonas con densidades poblacionales entre 100 a 300 habitantes, esto ya es, digamos, para la ciudad, 16 litros por segundo. Esto en la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo. Digamos, en la zona, en todos los barrios periféricos de la ciudad. Y con densidades mayores a 300 habitantes por hectárea, por ejemplo, en las zonas comerciales, la zona de los pozos, la zona de la Zamada, donde hay alta concentración de la población, ¿no? Para esos lugares, entonces, ¿no? Además, el volumen de almacenamiento para atender la demanda contra incendio debe calcularse para un tiempo de duración del incendio entre 2 horas y 4 horas. Generalmente se toma 4 horas, ya 4 horas. Y la formulita, finalmente, para calcular el volumen contra incendio, está resumida así. Fíjense, volumen contra incendio igual 3.6 por caudal contra incendio en litros por segundo por el tiempo T en horas, ¿no? Saben que QSUBI depende de la densidad. Entonces, a ver, vamos a hacer el ejercicio acá con los datos que tenemos. Volumen contra incendio, dice. Entonces, ahí está la formulita. VSUBI, volumen para lucha contra incendio en metros cúbicos. QSUBI, caudal contra incendio.
T el tiempo de duración. Entonces, suponiendo una densidad poblacional menor que 100 habitantes por hectárea, porque eso sería lo que corresponde con los caudales de diseño que estamos manejando, entonces el caudal contra incendio es QSUV 10 litros por segundo. Y el tiempo para la lucha contra incendio se adopta normalmente las 4 horas, el mayor tiempo posible. Entonces, hacemos el cálculo, ¿ves? De acuerdo a la formulita esta, ¿no? 3,6 por 10 por 4, así, con esas unidades. Y nos da 144 metros cúbicos, directamente, 144. Volumen contra incendio, 144 metros cúbicos. ¿Ok? Bien, entonces, el volumen contra incendio para nuestro caso es 144 metros cúbicos. Fíjense, el volumen de regulación, 162. Hasta ahora, este volumen es mayor, ¿no? 162 es mayor que 144. Ahora vamos a hablar del volumen de reserva. Volumen de reserva. Este volumen prevé el abastecimiento de agua durante las interrupciones accidentales de funcionamiento de los componentes del sistema situados antes del tanque de almacenamiento o durante periodos de separaciones y mantenimiento de obras de captación, conducción, tratamiento y o en casos de falla en el sistema de bombeo. Como aguas arriba del tanque hay una serie de obras más o menos expuestas a interrupción, es evidente que durante ese lapso debe disponerse de una reserva de agua en los tanques de almacenamiento. Para ello se recomienda considerar un volumen equivalente a 4 horas de consumo, correspondiente al caudal máximo diario. Y así la formulita para calcular ese volumen de reserva es 3.6 por el caudal máximo diario por el tiempo T de 4 horas. Ya, directamente con las unidades que estamos indicando. Ya este 3,6 es el producto, es un valor ya resultante de la transformación de unidades, por si acaso. ¿Ya? Entonces, vamos al ejemplo. Y en el ejemplo ahí está, volumen de reserva, 3.6 por el caudal máximo diario por el tiempo T en horas, que son 4 horas. Entonces, fíjense, aplicamos la formulita, 3,6, caudal máximo diario, 7,5 litros por segundo, y el tiempo T, 4 horas. Multiplicamos y nos da 108 metros cúbicos, ¿no? A ver, revisen ustedes estos cálculos. En primer lugar, revisen esto. Volumen de regulación. Simplemente estamos aplicando la formulita esta. C, hemos tomado 0,25. Caudal máximo diario en metros cúbicos por día, dice. Ahí lo hemos transformado a metros cúbicos por día. 7,5 litros por segundo, lo transformamos a metros cúbicos por día. Y el tiempo T, un día. ¿No? Está claro, ¿no es cierto? Volumen de regulación es ese valor. Volumen contra incendio es esta formulita y nos da 144 metros cúbicos. Volumen de reserva, aplicamos la formulita y nos da 108 metros cúbicos. Ahora comparamos los tres volúmenes. En resumen, dice, el volumen de regulación, 162 metros cúbicos. Volumen contra incendio, 144 metros cúbicos. Y el volumen de reserva, 108 metros cúbicos. Por lo tanto, dice, la capacidad necesaria del tanque de almacenamiento será igual a 162 metros cúbicos. Es decir, el
lo que sería el volumen de circulación, es el mayor de los tres. Se toma el mayor de los tres, ¿ya? Y esa es la capacidad del tanque de almacenamiento. Bien, y ahora, ¿qué formas va a tener el tanque de almacenamiento? Suponiendo que la forma del tanque se asemeja a un paralelepípedo, el volumen total del tanque es esta. Es decir, ¿qué tal si este fuese? A ver, les voy a mostrar acá en uno de nuestros dibujos de las imágenes. Hay otra, esta. Esta es, digamos, la forma perfecta, digamos, la forma de un paralelepípedo, ¿ya? Donde aquí tenemos las dimensiones. Se lo voy a colocar las dimensiones. Ahí están, miren. Yeah. Ahí está, esta sería la longitud del tanque. Longitud. El ancho. El ancho del tanque. Y la altura. La altura total sería esta, ¿no? La altura total es esta. Es de acá nomás. La altura total del tanque. ¿Ok? Así. Ya, entonces si esta es L, la longitud, ¿no es cierto? Esta es la longitud L. Ok. Este es el ancho B. El ancho B. Y esta es la altura H. H. ¿Ok? Bien. Pero estas son las dimensiones externas del tanque, ¿ya? Dimensiones externas. Bueno, voy a borrar para mover la imagen, ¿ya? Voy a borrar esto. Pero sería longitud, ancho y altura. Eso me define el volumen. Entonces, el volumen es, ahí está. El volumen del tanque está L por B por H, es el volumen total, pero ya, volumen total. Vamos a suponer que L, B y H son las dimensiones interiores del tanque, dimensiones interiores, ¿ya? Es decir, para calcular el volumen de agua. L longitud del tanque, B ancho del tanque y H altura total. Ahora, la altura total del tanque está conformada por la altura de agua propiamente, y también encima del agua tenemos un volumen de aire. Tiene que haber un volumen de aire. Y ahí lo consideramos ese volumen de aire. Entonces, el volumen necesario de agua, 162 metros cúbicos, lo vamos a llamar volumen útil. Y ese volumen útil en realidad será L por B por H. ¿No? Esa es la fórmula del volumen para un paralelepípedo, ¿no es cierto? Longitud por ancho y por la altura de agua. La altura de agua generalmente está entre 2 y 4 metros. No menos de 2 y tampoco mayor a 4 metros. Ahora, la relación largo a ancho más o menos es de 1 a 3. ¿Ya? Inicialmente, dice, para hacer los cálculos, adoptamos una altura de agua de 3 metros. Esa es una profundidad de agua, digamos, muy adecuada. Y L sobre B que sea igual 2, dice. L sobre B igual 2. O sea que la longitud es igual a 2 veces el ancho. Longitud igual a 2 veces el ancho. Entonces, el volumen útil del tanque va a ser
2 veces B, es decir, después L por B y por H, ¿no? A altura útil. Estoy aplicando esta formulita. Esta fórmula. Y entonces aquí sale 2 por 3, 6 veces B cuadrado. El volumen útil que hemos indicado es 162 metros cúbicos, igual a 6 veces B cuadrado. Entonces despejamos B y nos sale 5,2 metros. 5,2 metros el ancho del tanque. Adoptamos un número entero, en este caso 5 metros. Y así la longitud va a ser 2 por 5, 10 metros. Y ahora tenemos que recalcular la altura de agua. Eso no importa, ¿no? No importa. La cuestión es que las dimensiones del tanque sean, digamos, unas dimensiones no posible enteras, digamos, ¿no? La altura de agua, volumen útil dividido entre L por B. 3, y esto es, fíjense, lo estamos recalculando la altura de agua. 162 dividido entre 10 por 5. L es 10 y el ancho es 5, B 5. Y nos da 3,24 metros. Y esa es una profundidad de agua buena, está bien. Si a esto añadimos 0,36, es decir, para obtener este número, 324 más 0,36, 360. 360 sería entonces la altura total del tanque. Y T sub A es la altura de aire, ¿no?, que estoy considerando aquí, es 0,36 metros. No sé si está claro, jóvenes, señoritas. Pregúntenme si hay algo que todavía no lo entienden. ¿Ya? Bien, entonces, como no hay ninguna pregunta, asumo que todo está muy claro. Y así, en resumen, las dimensiones del tanque de almacenamiento serán 10 metros de largo, 5 metros de ancho y 3,60 metros de altura. ¿Ya? Eso es. Entonces, este ha sido el procedimiento para calcular las dimensiones del tanque, pero que tiene la forma de un paralelepípedo. Y ahora vamos a hacer un ejercicio similar, pero considerando que la forma es cilíndrica. Es decir, es un tanque parecido a este. A ver, ahí está, a este tanque, parecido a este. A altura del tanque, y como este es cilindro, entonces tiene un diámetro, ¿no? Tiene un diámetro. O sea, toda la base es circular, ¿no? Entonces vamos a asumir que es un tanque así de ese tipo, forma cilíndrica. El volumen, área por altura. El área, pi por diámetro cuadrado cuartos. Volumen útil, área por la altura de agua. Consideramos igual la misma altura de agua, 3 metros. Entonces, el volumen útil, 162 metros cúbicos, igual a pi por diámetro cuadrado. Sí, bueno, yo le voy a las 4. A ver, ese micrófono apaguen.
por 3. Entonces, haciendo operaciones acá, el diámetro me sale 8,3 metros, ¿no? 8,3 metros, ¿ya? Entonces adopto CAD igual 8 metros. No me gusta que sea 8,3, que sea 8 metros, ya. Entonces, la altura de agua voy a ajustar. Ajustamos la altura de agua. Porque aquí hemos adoptado nomás CAH de agua 3 metros. Pero esto podemos ajustar este valor, ¿no? Entonces, si al diámetro yo le doy un valor de 8 metros, entonces la altura de agua va a ser volumen útil dividido entre el área, ¿no? Y me sale 3,22 metros. ¿Ya? Entonces lo dejamos así, esa es la altura de agua. Y por lo tanto, la altura total ha de ser 3,22 más 0,38. Aquí le estoy sumando este número así para que me dé 3,60. ¿Ok? En conclusión, dice, las dimensiones del tanque de almacenamiento de forma cilíndrica serán el diámetro D igual 8 metros, la altura total H igual 3,60 metros. Y listo. Con eso hemos terminado el cálculo. ¿Ok? Bien. Ahora, los tanques tienen también ciertos elementos importantes, los accesorios. En primer lugar está la tubería de entrada, la tubería de paso directo, bypass, la tubería de salida, la tubería de rebose, ¿no? La tubería de limpieza, y así tenemos todos estos elementos. Los coladores, que son muy importantes, los coladores, y así la altura desde mancha, esta es la altura de aire, que siempre la hemos estado adoptando, ¿no es cierto? La altura, porque aquí dice, la altura de aire no debe ser menor a 0,20 metros. Si ustedes vean los cálculos que hemos hecho, siempre hemos tomado mayor a 0,20, la altura de aire. Y así entonces tenemos que también calcular el diámetro de las tuberías que tienen que ir en el tanque. Acá en el esquema les voy a mostrar. Ahí tenemos un esquemita de todos los elementos que van en un tanque. Ahí está, miren. Dice, accesorios, componentes de un tanque de almacenamiento. Está el tanque, ¿ya? Esta es la tubería de impulsión o tubería de llegada, digamos, ¿ya? La tubería que está llegando al tanque. Es de la obra de aducción, la tubería de aducción, podríamos llamar. Aducción. Esta es la aducción, ¿no? Y fíjense, está por encima del nivel del agua. Este es el nivel del agua. Este es el nivel del agua. Entonces es la tubería de aducción, de la obra de aducción. Si es por bombeo, se convierte en tubería de impulsión, ¿no es cierto? Bien, luego esta es la tubería, llamémosle de alimentación o de distribución. Fíjense, tubería de distribución. Es la tubería que lleva el agua para distribuir en el pueblo. Ahí está, tubería de distribución. Esta es la tubería de rebose. Esta tubería es rebose. ¿Cuál es la función de esta tubería de rebose? Que cuando el nivel del agua, cuando se está llenando el tanque, el agua va subiendo, va subiendo. Si esta válvula no funciona muy bien, entonces el agua puede ir subiendo. Y para evitar que el agua rebalse por acá, entonces esta tubería sirve para que el agua salga por esa tubería y sea despachada otra vez al exterior, ¿ya? Para eso sirve. Entonces el tanque siempre tiene una tapa, una boca de entrada. Tiene una boca de entrada el tanque, ¿ya? Para realizar las inspecciones. Tiene su boca de entrada, que esta puede ser una tapa metálica, ¿no?
habrán visto ahí por ejemplo, en los módulos, cuando yo les mostré el tanque, etcétera, ahí tienen unas tapas metálicas, ¿no es cierto? Son de forma cuadrada, habrán debido ver. Esa es la tapa, y ahí está la boca de inspección. Y luego tiene una tubería de ventilación, fíjense, tubería de ventilación. ¿Cuál es el objetivo de esta tubería? Es para expulsar los gases. Aquí se van a acumular gases, especialmente si tenemos aguas, si estamos utilizando fuentes de agua subterránea, se acumulan los gases acá. El agua subterránea contiene gases, y esos gases entonces son expulsados por la tubería de ventilación. O también el aire ingresa acá para ventilar esto. Es decir, acá hay un intercambio de gases que salen, aire que entra, etc. Entonces, muy importante esa tubería de ventilación. Y luego, esta tubería que llamamos tubería de limpieza. Fíjense, ¿para qué sirve esto? Para vaciar el agua. Cuando queremos limpiar el tanque, realizar el mantenimiento, primero tenemos que vaciar el agua. Entonces abrimos esta llave de paso y el agua sale por acá. Se conecta con esta otra tubería y sale hacia el exterior. Y el tanque se puede vaciar, ¿no? Este tanque se puede vaciar y de acuerdo a la norma se tiene que vaciar en un determinado tiempo. Entonces, para cada una de estas tuberías se puede determinar el diámetro, ¿no? De acuerdo a la norma, ¿no? Ahí nos dice cómo se tiene que calcular cada diámetro, ¿ok? Ahí está, entonces, flotas, requerimiento de diseño, aspectos, ahí está. Tubería de entrada. Ya les dije, esta tubería de entrada es la misma tubería de la obra de aducción. Entonces ahí ustedes lo van a leer, ¿ya? Léanlo bien. Esta tubería de paso directo es una tubería que se coloca para que el agua pase de la obra de aducción directamente a la red de distribución, en algunos casos cuando tenemos que realizar la limpieza del tanque. Entonces, para que no falte agua, utilizamos la tubería bypass. La tubería de salida, esta es la tubería de salida, o la tubería, no, la tubería de salida debe ser calculada de modo que la velocidad máxima a través de los elementos que lo constituyen no sobrepase 1,5 veces la velocidad de la tubería que sigue a la misma, y no debe sobrepasar una pérdida de carga de 0,50 metros. La tubería de salida debe ser dotada de un sistema de cierre, es decir, una válvula con puerta, que debe ser maniobrada por medio de un dispositivo situado en la parte externa del tanque, ¿no? Esta es la tubería de alimentación, jóvenes, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, esta es la tubería de alimentación. Muy importante. Pero ya hemos visto cómo se calcula el diámetro de la tubería de entrada o tubería de aducción o tubería de impulsión también, ¿ya? Esto está ya calculado. Tubería de salida. La tubería de salida tenemos que calcularlo, ¿no? En función al caudal máximo horario. Que eso ya vamos a hacer un ejemplo. La tubería de desbose. La tubería de desbose debe ser dimensionada para posibilitar la descarga del caudal máximo diario que podrá alimentar al tanque, ¿no? Entonces ahí está la formulita para calcular el diámetro de la tubería de desbose, ¿no? Es una formulita basada en la descarga de orificios. Ahí está. Una formulita de la hidráulica propiamente dicha, ¿ya?
la tubería de limpieza. En forma similar, la tubería de limpieza se calcula entonces en base a la descarga, es decir, la tubería de limpieza se diseña para que el vaciado del tanque no demore más de 4 horas, ¿ya? No sea más de 4 horas. Y esta es la formulita que se utiliza para calcular, en realidad, el área que debe tener esa tubería de salida o de limpieza. Y de ahí se obtiene el diámetro, ¿no? Aquí les voy a mostrar un ejemplo, en todo caso. Para todos los casos les voy a mostrar el ejemplo correspondiente. Aquí tenemos, entonces, siguiendo con los datos anteriores, ahora vamos a ver entonces la determinación de los diámetros. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Ahí está. Aquí está. Ya, ok. Tubería de limpieza, tubería de rebose. Entonces, aquí está ya las dimensiones de los tanques, hemos dicho ya. En este caso, las dimensiones del tanque de almacenamiento de forma de un paralelepípedo es esta. Para la forma cilíndrica, hemos dicho que es esta. ¿Ok? Y ahora calculamos el diámetro de las tuberías. En primer lugar, la tubería de rebose. Ahí está la formulita que nos indica la norma. Caudal igual C sub D por el área por la raíz cuadrada de 2GH. Q es el caudal máximo diario. O podría ser el caudal de bombeo en el caso de que sea un sistema por bombeo. C, el valor de C sub D es 0,60. Se llama coeficiente de contracción, propio de los orificios, ¿no? De la descarga por el orificio. A es el área del orificio de desagüe. Área del orificio de desagüe, o sea, área de la tubería de rebose en este caso. G, aceleración de la gravedad. H, carga hidráulica sobre la tubería en metros. Esa carga hidráulica normalmente se puede tomar H igual 0,20 metros. Entonces, aplicando esta formulita, el caudal de diseño o caudal máximo diario, hemos dicho que es 7,5 litros por segundo, pero tenemos que transformarlo a metros cúbicos por segundo. Es decir, 0,0075 es el resultado de dividir 7,5 dividido entre 1000, nada más. Ahí está. Luego, C sub D 0,60, el área, pi por diámetro de la tubería de rebose al cuadrado dividido entre 4, por la raíz cuadrada de 2G por H. H estamos tomando, en este caso, un valor de 0,10, digamos, para un primer cálculo. En realidad va a variar hasta 0,20, ¿ya? Con 0,10, a ver, nos da este diámetro, por ejemplo, ¿no? Fíjense, con 0,10 tendríamos este diámetro. Esta altura de rebose máximo 0,20, pero estamos tomando 0,10 en este caso. ¿Ya? Entonces, hagan los cálculos, por favor. Hagan los cálculos y verifiquen que el diámetro de la tubería de rebose, el diámetro calculado es 0,11 metros. A ver, verifíquenlo, por favor.
Aló, jovencitos, ¿cómo les fue con los cálculos? Adelante. ¿Por qué? ¿Cómo dice? Claro, pero de acá hay que despejar, pues, ¿no? No creo. ¿Cuánto sale el resultado? ¿Sí? A ver, 0.075 dividido entre 0.66. Ah, verdad. ¿Qué pasó acá? A ver, todos los cálculos, estos cálculos son correctos, este resultado. Acá creo que hemos cambiado. A ver, pongámosle aquí lo que es nomás cero, es que esto era 0.20, como estaba acá. A ver, ¿cuánto sale así? Con 0.20. 0.6 dice por 3.14. Dos por 0.933, ¿no? Muy bien. Y el otro valor, acá falta pues un cero, ¿no? Así es esto. 0.0075 y acá es 0.933, ¿no? Ya, eso era. Ya. Entonces, de acá tenemos que despejar ahora el diámetro. Muy bien. A ver, despejen ahí. 75 dividido entre 0.933. Ya. Y esto, raíz cuadrada. Ya. Sí, aquí sale otro valor, sí. ¿Qué número salió? Muy bien, 0.089. ¿Ya? Ok. Este es el diámetro necesario. Entonces, si consideráramos esta altura máxima de 0.20, ¿ya? Obviamente, este diámetro de la tubería de rebose no existe esto en el comercio. ¿Cuál sería el diámetro a adoptar? ¿Cuál sería el diámetro que podríamos adoptar? En todo caso, 0.10, es decir, 4 pulgadas. ¿No es cierto? Eso es. Pero acá, lo que hemos hecho, ¿por qué adoptar 0.15? Porque este valor, en realidad, acá, en vez de, es decir, HR, hemos tomado 0.20, ¿no es cierto? Acá. Pero por cuestiones de seguridad, podemos tomar, digamos, un valor de 0.10 nada más. ¿Ya? Por cuestiones de seguridad. 0.10, porque el 0.20 en realidad es muy alto. Si adoptamos 0.10, fíjense, con 0.10, ahora, ¿cuánto sale acá? Esto no cambia, solamente esto tiene que cambiar. ¿Cuánto es? Ya, a ver. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da acá, niñita? Acá este número, con el 0.10. Ahí, ¿cuánto da ese número? No.
0,60, por pi todavía, ¿no? Claro, pues 0,66. Ese era el valor que estaba anotado inicialmente, ¿no? El error era que aquí estaba con 0,75 nada más. Entonces, ¿cuánto sale ahora el diámetro bajo esas condiciones? 0,11, ¿no es cierto? 0,11 metros. Ya, esto es lo que teníamos inicialmente entonces. Entonces, acá hay que adoptar nomás 0,10, no el 0,20, como dice en la norma, el 0,10 nomás, por cuestiones de seguridad, para que no rebalse el agua, ¿no? No rebalse del tanque. Diámetro 0,11, pero no existe este diámetro, en realidad no existe. Entonces, tenemos que adoptar un diámetro comercial. Y el diámetro comercial mayor, en este caso, es 0,15. Este es el diámetro que tendríamos que adoptar. Es una tubería pequeña, así que es preferible darle un diámetro mayor, ¿no? El 0,15, 4 pulgadas. Y además tiene que ser de fierro galvanizado, no tiene que ser de PVC. ¿Por qué? Porque esta tubería está expuesta a la radiación solar, ¿ya? Así que tiene que ser de fierro galvanizado necesariamente. Luego tenemos la tubería de limpieza, fíjense, esta es la formulita para calcular la tubería de limpieza. 2 veces S por raíz de H entre C sub dt raíz de 2C. T, tiempo de vaciado. S, área superficial del tanque. H, carga hidráulica sobre la superficie en metros cuadrados. C sub D, coeficiente de contracción, que se toma 0,60 normalmente. ¿Ya? A sub 0, área del orificio de desagüe, que es pi por diámetro cuadrado cuartos. G, aceleración de la gravedad. Entonces, S, para nuestro caso, es L por B, y L por B es 10 por 5, 50 metros cuadrados. T, 4 horas. 4 horas por 3.600 segundos, 14.600 segundos. La altura H es 3,24 metros, la altura total de agua, la altura de agua. Esta es la altura de agua, jóvenes, que hemos calculado antes ya. Entonces, aquí reemplazando todo aquí. A sub 0 les dije pi por diámetro cuadrado cuartos, donde el diámetro es el diámetro de la tubería de limpieza. Igual, 2 por 50, hemos dicho 50 es S, por 3,24, raíz cuadrada de H. En el denominador, ahí está en el denominador, 0,60, el tiempo T, 14.400 segundos, y la raíz cuadrada de 2G. Eso es lo único, esto es todo lo que hemos reemplazado. Y de ahí sale la tubería, el diámetro de la tubería de limpieza. A ver, hagan el cálculo, por favor, jóvenes. Hagan el cálculo. Ya, verifiquen, ya. Verifiquen si los resultados que se muestran son correctos o no. Ok, háganlo.
Entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, ¿cómo les fue con los cálculos? Lo ¿Ah? mismo, ingeniero. Lo mismo ¿Hola? sale. El mismo resultado, ¿no? Entonces, fíjense, 0,08 metros y tenemos que adoptar el diámetro más adecuado, digamos 0,10. Se adopta un diámetro comercial de 0,10 metros, o sea, 100 milímetros, eso es. Material fierro galvanizado también, ¿no? Y así entonces ya quedan definidos los dos diámetros. Luego, diámetro de la tubería de salida o de distribución o alimentación a la red de distribución. Este es un poquito diferente el cálculo, pero es más sencillo. Caudal de diseño, en primer lugar, es el caudal máximo horario ahora. Caudal máximo horario. El caudal máximo horario para este ejemplo es 15 litros por segundo. Y aplicamos esta formulita, caudal igual a área por velocidad. La velocidad del agua en la tubería deberá estar entre 0,60 y 2 metros por segundo máximo. Entonces, adoptamos CAB 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Entonces, caudal Q 0,025. Área pi por diámetro al cuadrado cuartos. Por velocidad 1 metro por segundo. Y ahí despejando el diámetro resulta 0,14 metros. 0,14 metros. Debemos adoptar un diámetro comercial. Entonces, el más próximo es 0,15 metros, ¿no? Y así entonces resulta que este sería el diámetro adecuado. Y ahora verificamos la velocidad. Velocidad caudal sobre área igual velocidad igual 0,015, que es el caudal máximo horario, entre el área con ese diámetro de 0,15 y resulta 0,85 metros por segundo, valor comprendido entre esos límites. Por lo tanto, ese sería el diámetro elegido. El diámetro elegido es el correcto. ¿Ya? Verifiquen, por favor, estos cálculos, jovencitos, señoritas. Muy bien, estimados jóvenes y señoritas,
Entonces, con eso hemos concluido, ¿ya? Hemos concluido el diseño de los diámetros de las tuberías que llegan y salen del tanque de almacenamiento. Ok. Bueno, eso es todo por hoy entonces, estimados jóvenes y señoritas. El examen va a ser el día jueves de la próxima semana. ¿Ya? Jueves de la próxima semana. ¿Hasta aquí, ingeniero? No, vamos a avanzar algo más, ¿ya? Algo más vamos a avanzar. Tenemos 2 clases más. El jueves y el martes siguiente. ¿Ya? Hasta donde avancemos. Ya, ingeniero. Bueno, que tengan un buen día, jóvenes señoritas, que les vaya muy bien, ¿ya? Ok, hasta luego, chao, chao. Hasta luego, ingeniero.